En cuanto al concepto de intimidad, es un concepto europeo. Nuestra Constitución pues está muy influenciada por la Constitución de Weimar y por mucho del derecho francés e italiano. Y bueno, pues aquí de las primeras personas que empezaron a hablar de esta cuestión de la intimidad y de su protección, pues está entre otras personas archiconocidas como Jeremy Bentham, que es el autor del Panóptico, Thomas Hobbes, que lo conoceréis, John Locke, Robert Price, bueno, pues personas que eran intelectuales de la época y que hicieron su aportación, su granito de arena, conociendo lo que estaba pasando al otro lado del charco. El avance se produjo sobre todo en el Reino Unido. Hay una ley de 1961. 1961 es ahí atrás, sobre un proyecto de ley de no invasión de la privacidad de Lord Mancroft. En el 67 Alexander Lyon, en el 72 un comité recupera todas estas resoluciones y no fue hasta el 79 que se habla de una protección de datos personales derivadas del tratamiento automatizado. Para que veáis, 1961, que daros de cuenta de que nuestro Código Civil es de 1889, ¿vale? Pues como quien dice, ahí atrás, pues aún se estaba, digamos, en la prehistoria de la protección de datos, con leyes que iban saliendo. Eran leyes transversales, leyes que se incluían en tratados de comercio, en el propio Código Civil, pero no eran unas grandes leyes protectoras. En Alemania tenéis la ley de 1970, que es la ley Hex, y luego todo esto se capilarizó cara a Europa. Aquí sí quería hacer un inciso, es simplemente, bueno, pues para que tengáis esos conocimientos, que no fue hasta el año 1981 que no hay un tratado, una convención a nivel internacional que recoja esta necesidad de protección de la intimidad. En 1981 es el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal del 28 de enero de 1981. Esto es, este convenio vino a sentar las bases de lo que sería nuestra primera ley orgánica de protección de datos y el desarrollo tal y como lo conocemos a día de hoy. Pero repito, muchísimas de las cuestiones que a día de hoy se dan como asumidas, en aquel momento no se daban. Entre otras cuestiones, por ejemplo, ya voy al final de las conclusiones, en aquel momento no se partía de la premisa que el paradigma era el consentimiento expreso, ni esa actitud proactiva por parte de la persona que trata los datos. Hay otros textos que se vienen a confluir con estos, son las directrices para la regulación de los archivos de datos de la Asamblea General del año 1990, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la también tenéis ahí en el recopilatorio legislativo, y luego las directrices de la OCDE para la protección de la privacidad y flujos transfronterizos. No fue, pasamos de ese año 81, sí, se desarrolla una ley orgánica en el Estado español, una ley pues, con muy poco recorrido, y no fue que se produce, digamos, la gran emergencia legislativa a nivel europeo, nos estamos refiriendo, hasta el año 95. Esto sí que ya es muy próximo, hace 26 años. Hasta el año 95 es que se aprueba la directiva, que está, bueno, pues es interesante que la conozcáis, es la directiva 4695 del Parlamento Europeo de 24 de octubre relativa a la protección de personas físicas con lo que respecta a los tratamientos de datos personales y su libre circulación. De esta directiva tienen que pasar muchísimos años, hay montones de cambios, tanto a nivel geopolítico como a nivel legislativo, hasta que aparece, eso sí, ya, digamos, el último hito, que es el reglamento, que es el que nos trae causa aquí. O sea, ahora mismo tenéis designada una delegada de protección de datos en virtud de la aplicación de este reglamento. La actual ley orgánica se aprueba en virtud de este reglamento. La obligación de que los colegios profesionales tengan una delegada de protección de datos se hace en virtud de este reglamento 679-2016. Este es el reglamento que está ahora mismo operando. Explicaros una singularidad.
a nivel estatal, en nombre de las leyes, pues los reglamentos básicamente son aprobados por el Ejecutivo, las leyes por el Parlamento, y básicamente los reglamentos tienen un rango inferior a la ley por jerarquía normativa en nuestro sistema constitucional. En Europa no funciona así con el nombre. No os confunda la palabra reglamento porque, así como las directivas es normativa que los estados están obligados a realizar la transposición, o sea, esta directiva anterior del año 95 es la que nos lleva a la transposición de la penúltima ley orgánica de protección de datos que teníamos, pero el reglamento es de obligado cumplimiento, es de ejecución inmediata, tiene unos plazos para que entre en vigor, particularmente entró en vigor en mayo del año 2018, que fue cuando iniciamos nuestra relación de delegada de protección de datos a todos los efectos con los colegios profesionales. Así, a día de hoy, para que hagáis ahora un pequeño resumen de este apartado, en esa época que se hablaba en Harvard o en los Estados Unidos sobre la privacidad, aquí poco o nada se estaba diciendo, me estoy refiriendo tanto al siglo XVIII como al siglo XIX, aparecen los primeros brotes, digamos, legislativos en el Reino Unido, porque de allí era donde se habían exportado para los Estados Unidos, con esas menciones y esas definiciones conceptuales del derecho natural a la intimidad, pero no se legisla, digamos así, más de una forma estructural hasta 1961 en el Reino Unido, que va evolucionando, luego se apunta a Alemania y España no se suma al carro hasta primero 1982 y luego 1992. Básicamente las normas en el Estado español siguen la siguiente secuencia. Constitución Española, 1978, y la primera ley orgánica la tenemos en la Ley Orgánica 5-1992 de 29 de octubre. O sea, estamos un periodo larguísimo de tiempo sin un desarrollo como ley orgánica. La siguiente es la Ley Orgánica 15-1999, que es la transposición de esta directiva que hemos hablado ahora, anteriormente de la Unión Europea, que es el antecedente del reglamento. Vale, estamos hablando de la Directiva 95 y por último tenemos la Ley Orgánica actual, es la 3-2018. A vuestros efectos, solo tenéis que saber, esto era para que supierais de dónde viene todo esto, lo tenéis perfectamente documentado en los artículos doctrinales, así como el esquema que os he aportado. A día de hoy lo que tenéis que saber es que está en vigor la Ley Orgánica 3-2018 de 5 de diciembre, de protección de datos y garantías de los derechos digitales, ya no se llama igual que la anterior, y tenemos en vigor de una forma importante el reglamento 679-2016 del Parlamento Europeo, que se titula Relativo a la protección de las personas físicas. Estas son las dos normativas de obligado cumplimiento y que afectan a la actividad colegial, y esa es la misión que estamos aquí para intentar aclararos estas cuestiones.